Listo, empiezo a grabar antes que me olvide. Hola de nuevo, profesor. Hola nuevamente. Aunque espérate, no nos quedamos aquí, nos quedamos aquí, ¿cierto? Profesor, creo que ya le dijo profesor. ¡Avancemos! Además de brazaletes de oro y otros ornamentos de plata. Si bien los únicos restos encontrados fueron dientes, debido a que la región es tropical y húmeda, al analizarlos se llegó a la conclusión que la persona que fuera enterrada en dicho sepulcro era un varón de entre 25 y 35 años. Asimismo, el año 2012 se descubrió otra sorprendente cámara funeraria de la realeza Wari en el castillo de Warmey, donde se encontraron enterrados 57 personajes de alto linaje, incluyendo a 3 posibles reinas con su lujoso ajuar. Este hallazgo, realizado por arqueólogos polacos y peruanos, muestra al mundo un magnífico tesoro compuesto por más de 1000 piezas elaboradas en oro, plata y cobre, como orejeras, collares, pectorales, alfileres, cuchillos, anillos, sonajeros y un sinfín de ornamentos que demostrarían que las 3 mujeres ahí enterradas pertenecían a la élite real, quizás las esposas principales de un emperador Wari. Su centro administrativo y religioso se encontró ubicado en la ciudad de Wari, su capital, la misma que adquirió importancia por ser la sede principal del poder y uno de los centros urbanos más grandes del Perú antiguo. Ubicada entre las quebradas Pacaicasa y Taranaico, presenta grandes terrazas y recintos amurallados, con edificios interiores. Varios investigadores han determinado que la zona central del asentamiento se dividía en 12 sectores denominados barrios. En ellas destacan Vegachayoj Moco, el Templo Mayor, área ceremonial más importante de Wari; Moncachayok, galería subterránea usada para enterramientos colectivos; Turquesayok, posible barrio de artesanos joyeros, entre otros. Los Waris eran politeístas, recibiendo en el aspecto religioso la influencia directa de la cultura tiahuanaco, puesto que su dios principal era una divinidad con rasgos. A un ratito, Hani, un ratito salió, ingrese, ¿de acuerdo? Para continuar, un ratito. Ya está ingresando Hani. Profe, una curiosidad es que descubrieron algo de la cultura Wari. ¿Cómo? En- lo- una curiosidad, descubrieron algo de la cultura Wari en el mismo año donde nací. Ah, ah, sí, qué interesante, qué En el interesante. 2011 yo nací y descubrieron algo en el Yo también 2011. nací en el 2011. Yo también nací en Ah, el 2012. podría ser la Todos cultura que los nacimos en el represente. 2011. Entonces ustedes ya no son cualquier tipo de niños, son los niños Wari, le llamaré entonces de ahora en adelante, los niños Wari. Somos los niños Wari, téngannos respeto. Obvio. Profesor, Dímelo, yo nací el 2012. un año después, de repente puede ser, Angelito, la decadencia de los Wari, ¿cierto? Porque ya por esos años ya Yo también nací en 2012. continuamos futuros del Perú. Date cuenta, mira, cómo los dioses no van a hacer van a tener ciertas similitudes. ¿Y te acuerdas cómo empezó esta idea del dios de los báculos? ¿Te acuerdas cómo empezó? Profe, si Todavía éramos bebés, ¿cómo nos vamos a acordar? no te olvides. A ver, ya ahorita te voy a hacer recordar mejor. Antropomorfos y Continuemos. zoomorfos, similar al dios de los báculos o... Espere, ponle pausa. Dentro de sus aportes culturales, Dime. ¿Podría poner donde estaban esas dos estatuas o algo así? Si lo retrocedo se va a lajear. Ah, ya, es que los dos se parecen iguales. Ahorita vamos a llegar a una comparación entre los dioses, como la otra vez lo hicimos, no te preocupes. encontramos a la arquitectura, metalurgia, escultura, textilería y cerámica. Respecto a la arquitectura, los Wari fueron los primeros en desarrollar la idea de urbanismo o ciudad en el área andina. Su concepción centralista permitía controlar a la población y el cumplimiento de sus actividades. Así, edificaron inmensas ciudades de piedra con murallas de hasta 7 metros de altura, almacenes y un sistema de canales y acueductos que suministraba agua a la población. Entre los principales centros de la cultura... ¿Te has dado cuenta que sus canales son algo similares al Tiahuanaco? ¿Por qué? Porque así son las culturas. Las culturas van a siempre a sacar lo mejor de la cultura anterior. ¿Para qué? Para no desaparecer con los problemas que han ocurrido con ellas. ¿De acuerdo? Continuemos. Wari encontramos, cerca de Cusco, la capital provincial Piquillacta,
que tuvo murallas de hasta 12 metros de altura y que ocupó un área de casi 2 kilómetros cuadrados. Casos similares encontramos en Moquegua, Cerro Baúl, en las serranías de Lima y en el Callejón de Huaylas, donde están Huaricoto y Wilcahuaín, respectivamente. Construyeron además una red planificada de caminos que formaban una gran conexión vial para poder controlar los diferentes territorios de su imperio. Los huaris conocieron el manejo del cobre, el bronce y el oro. Un detalle respecto a los caminos. De repente ustedes habrán escuchado acerca del Capacñán. ¿Alguien ha escuchado el Capacñán? ¿Qué es el Capacñán? Nadie. No, profe, yo no escuché nada de eso. Me acuerdo que era. Ya, te lo voy a hacer recordar para que más o menos te paltees. El Capacñán se le llama el camino del Inca. ¿Por qué? Porque, recuerda, el Inca necesita estar informado de todo lo que está pasando en su imperio, ¿sí o no? ¿Cómo lo pueden hacer? Si no hay Facebook, ¿Era no hay el puente celular. que nos había mostrado, profesor? El Capacñán no es un puente, es un camino, un enorme camino que va a estar prácticamente ubicado en una ubicación muy importante en la cual de un lugar puedes llegar a todo el imperio, solamente yendo por ese camino. Por eso se le llama el camino del Inca. ¿Y por qué? Porque en el Capacñán pasaba el mensajero del Inca, el que le llevaba la información a través de cartas, así. No cartas como en la actualidad. Recuerda que en aquel entonces no había celular. Pues, ¿cómo el Inca va a saber lo que está pasando lejos de donde él vive? La única manera es el Capacñán que le lleva la información. ¿Pero de dónde? El Capacñán no es más que otra de las imitaciones que el Inca o el imperio del Incanato va a imitar y va a utilizar de los Huari. Porque los Huari van a hacer los caminos. Los Incas solamente lo van a utilizar. Al igual que los andenes. ¿Qué hay ¿sí o dentro, no? dentro del Pacañá? ¿Cómo? ¿Qué es el Pacañá? O sea, ¿qué hay dentro? Es el camino del Inca, es el camino por donde el mensajero tiene que viajar para no perderse y poder llegar de un lugar a otro sin ningún inconveniente. Es el camino más fácil. Y te doy una pista más. En la actualidad, el Capacñán fue utilizado para hacer una de las obras más importantes que tiene el Perú. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? El ferrocarril. El ferrocarril está ubicado justamente en el lugar donde está el Capacñán. ¿Y por qué, profesor? Porque ya te dije, era la mejor manera de poder ir de un lugar a otro sin necesidad de perder tiempo en las distancias ni nada por el estilo. Y el hombre, cuando intentó hacer los ferrocarriles en el Perú en aquel entonces, ¿cuál era la mejor forma de evitar mucho camino para que el ferrocarril pueda llegar de un lugar a otro? La mejor referencia, el Capacñán. No. Utilizaron diferentes técnicas como el laminado, martillado y repujado. Se cree que Conchopata, complejo arqueológico ubicado en Ayacucho, albergaba un gran taller metalúrgico, ya que se han encontrado numerosos elementos realizados con oro y cobre. En cuanto a la escultura, se han encontrado estatuas de piedra o monolitos, robustas figuras que, a diferencia de los encontrados en Tiahuanaco, no portan armas ni cetros, teniendo en común solo los lagrimones en los ojos. La textilería fue desarrollada con gran calidad y belleza, teniendo como materia prima el algodón, la lana de alpaca y la de vicuña, alcanzando gran maestría en la elaboración de textiles, especialmente en telas polícromas, brocadas y dobles, así como el uso de plumas para el decorado. Su especialidad fueron los tapices, en los que representaron a seres míticos de su religión, así como motivos con serpientes, felinos y aves. La cerámica huari tuvo un fuerte contenido religioso. Se caracterizó por ser polícroma y representar a sus dioses, escenas de caza y agricultura. Ha sido dividida en diversas fases y estilos, pudiendo mencionar el estilo Conchopata, grandes urnas troncocónicas de aproximadamente 80 centímetros, las cuales estaban destinadas a servir como depósitos de ofrendas. Los colores empleados fueron el rojo, gris, negro, crema, blanco y púrpura. El estilo Robles Moco, grandes vasijas ceremoniales, tales como urnas, cántaros, caragollete, vasos y figuras de llama. Su altura varía entre los 66 y los 50 centímetros, pudiendo encontrarse formas más pequeñas de animales modelados, vasos escultóricos, vasijas en forma de cabezas humanas y otros. Los colores empleados fueron el rojo, gris, blanco, púrpura, crema y negro. El estilo Chaquipampa, cerámica de uso ordinario o doméstico. Se usaron los colores blanco, crema, púrpura y gris.
El estilo viñaque, vasos y cuencos hemisféricos, pequeños cántaros de cuello efigie y botellas de 2 cuerpos. Se pintaron cabezas geométricas de felinos vistas de perfil. En otros casos, pintaron plantas estilizadas, bandas de grecas, cráneos, etc. Huari comienza su decadencia a mediados del año 900 después de Cristo, cuando su ciudad principal comienza a perder importancia y poder debido a que las llamadas cabezas de región comenzaron a crecer y a adquirir poder político y económico, hasta alcanzar una situación similar a su capital. Así, las ciudades colonizadas comenzaron a liberarse del control imperial, el mismo que sin fuerzas ni recursos para mantener su sometimiento, tuvo que aceptar incluso el abandono de su propio pueblo. A esto, algunos estudiosos suman el desabastecimiento agrícola, debido a una gran sequía que habría impedido el sustento de la población. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Fenómeno natural nuevamente. Fenómeno natural. Ocasionando la desaparición de este gran primer imperio. Fenómeno natural. 2 culturas, mira. ¿Y por qué crees que los incas, siendo ya la última cultura, va a considerar todo esto? Por eso es importante la historia, para conocer qué pasó antes y poder actuar de mejor forma. Así de simple. Y respecto a lo que son los Huiracocha como tal, nuevamente te repito y no te olvides. Recuerda que este Dios, hay muchas formas de entenderlo, ¿no? Pero una de las mejores explicaciones que yo he encontrado es que todo empezó por un guerrero. Y recuerda que Huiracocha se le llama el Dios blanco, porque su color era blanco, sí. Los chavines empezaron con este Dios, ¿no? El Dios, pero recuerda que en aquel entonces no era Huiracocha, era el Dios de los báculos. ¿Y por qué, profesor? Porque se dice, pues, de que en aquel entonces había un guerrero, fue un gran guerrero, que llevaba sus 2 báculos y le gustaba decapitar gente. Es la mejor manera de poder ganar la guerra, dice, decapitando a la gente. Va a ser un soldado que va a pasar a la historia. Y los chavines lo van a recordar como endiosándolo. Y eso, quienes poco a poco, ese personaje, ¿no? Siendo un dios, va a ser prácticamente poco a poco utilizado por las culturas que van a continuar. En Chavín fue el señor de los báculos, ¿sí o no? Pero cuando ya hablamos acerca de Paracas, hablamos de los Nazca, no es igualito como lo que es el, ¿no? Lo que es justamente lo que es la estela de Raimondi, ¿no? No es igual, pero tiene ciertas características parecidas, como por ejemplo, el báculo en una mano y la cabeza en la otra, ¿sí o no? Nuevamente, el dios degollador significa eso. Pero mira, esa es otra forma de representar. Pero bueno, no lo consideran a Kong porque no tiene el parecido, ¿no? No hay parecido. Pero no podríamos decir de que está alejado de su dios, ¿no? Tienen cierta similitud. Ah, de la misma manera en los mochicas, ¿no? En los mochicas están adorando al Ayapaec, ¿no? Y que justamente va a ser también un dios degollador. Y por eso van a decir de que este dios también va a ser imitado de esa cultura pasada como Chaví. ¿Por qué? Ahí está la característica. Diente de felino, cabeza de serpientes, ¿no? Ojos un poco lagrimeantes, ¿no? Dios degollador. Y mira, los Tiahuanaco, ¿no? Los Tiahuanaco, justamente en esa parte donde hemos visto, estamos hablando de la portada del sol, ¿no? Estamos hablando de la portada del sol y en una parte de la portada del sol se ve a Huiracocha. Aquí ya se le habla como Huiracocha o Dios de los báculos, ¿no? Y recuerda, ¿por qué lo ponen en esta parte? Porque este va a ser el dios principal y los demás, aunque no lo creas, también son dioses. Se pueden ver ahí un dios de lo que es el cóndor, si te das cuenta que parece un cóndor, ¿sí o no? Acá parece un hombre, ¿sí o no? Un hombre, porque hay una corona, ¿sí o no? Abajo hay otro hombre, y si te das cuenta hay muchos. Acá está de repente el sol, Hay un sol con pies. serpientes, cóndores, o sea, hay de todo. Felinos, o sea, hay de todo. Pero ¿a quién están poniendo como principal, como el máximo, como el mejor, el más grande? Huiracocha. ¿Por qué? Recuerda, Huiracocha también van a considerarlo como el dios creador de todo, inclusive el creador de los demás dioses. Imagínate, imagínate. Por eso lo van a decir, no, Huiracocha es el mejor. Y obviamente los Wari también lo van a utilizar y lo van a desarrollar de mejor manera. ¿Cómo lo sabemos? Muy bien, a través de la cerámica, a través de sus textiles, ¿no? Entre otras cosas. Curioso, ¿no? ¿De la cerámica pintaban? ¿Cómo?
Hasta dentro de la cerámica pintaba. Hasta dentro de la cerámica pintaban, imagínate. Y recuerda que acá no va a acabar Huiracocha. Más adelante, ¿quién va a seguir con esta cultura de endiosar a Huiracocha? Los incas, ¿sí o no? Los incas también van a continuar, ¿no? Porque recuerda que justamente el dios que van a presentar los incas van a ser muy similar al dios Huiracocha. Curioso, ¿sí o no? Vamos a pasar de una vez a las actividades entonces, chicos. A ver, la primera imagen desarrollamos todo en su completitud, ¿cierto? No había nada que... La primera ficha la habíamos desarrollado completa, ¿cierto? Ahora sí vamos a responder estas preguntas. ¿Por qué los tiahuanaco y los wari desarrollaron técnicas agrícolas, como cuáles? Los camellones con los tiahuanaco y los andenes, ¿cierto? De los wari. ¿Y se acuerdan? Andenes no van a ser lo mismo que van a utilizar los incas más adelante. ¿Te das cuenta? Mira cómo de alguna manera van a rescatar lo que consideran mejor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo van a utilizar? ¿En qué les va a servir? ¿Para qué? Díganme. Cric, cric, cric. En vez de cri, 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 dime, ¿para qué es eso? ¿Para qué van a hacer todas estas técnicas agrícolas? ¿En qué les va a servir? ¿Para perder el tiempo nomás? Para Para sobrevivir. mejorar la agricultura. Claro, para la agricultura, para mejorar en la agricultura, porque están viviendo en una zona no cómoda. Están viviendo en una zona que no es fácil de vivir, pero ellos van a utilizar estas técnicas para poder explotar al 100% la agricultura, para poder aprovechar la agricultura. No te olvides, a pesar de los problemas, hicieron una buena agricultura con esas técnicas. ¿Listo? Termine de copiar. ¿Y sabes lo que nos faltó también explicar? Que los tiahuanaco habían desarrollado una técnica para hacer durar la carne y los vegetales. Y una técnica que hasta en la actualidad se sigue utilizando, que se le llama la Profe, eso deshidratación. ya lo hice, profe. Ya hice la hoja que usted dejó para esta clase y también la tarea. Ya, y si ya lo hiciste, compara tus respuestas y si hay algo que mejorar, lo mejoras. ¿De acuerdo? Profe, la 2 es la misma respuesta. Es la misma Bien, respuesta. no hay Es problema. correcta. A ver, Yamil, ¿qué has puesto? ¿En qué consecuencias tuvo el desarrollo arquitectónico de estas culturas? Léeme, por favor. Profe, eso no era la hoja. Ya. Fue un templo para las murallas. Ay, profe, ya no entiendo mi letra. Ay, Yamil, y ojalá que cuando yo lo lea pueda entenderlo, ¿ah? Voy a Sí, ver, profe. voy a darte bastante. Mira, Yamil, no es la primera vez que te digo de la letra y el orden, ¿ah? Sí, profe. Sí, Tercer profe, bimestre, prácticamente esta las semana, demás sí están, profe, las demás sí están bien desarrolladas. Yamil, Solo que esta esta los son. semana es la última semana de clases, porque la otra semana ya son evaluaciones. Tercer bimestre, Yamil y todos ustedes, la letra impecable. Si no, no voy a revisar sus tareas, les aviso desde ya. Ahora, profesor, Letra que no entiendo, letra que no reviso. Así de simple. profesor, Mandaré a hacer nuevamente la tarea a los que no me hacen bien. profesor. Limpio. Dime, Alejandro. Ahora, Jimmy, ¿cómo se va a poner a estudiar si ni siquiera entiende su letra? Por eso, a No mejorarlo. se preocupen, no se preocupen. No, yo sé que Yamil puede. Yo al Yamil lo conozco. No se preocupen. He borrado las letras que no entiendo, o las preguntas o las preguntas mal Mejóralo, escritas. mejóralo y recuerda siempre. Sí, profesor. Intenta mantener el orden y la limpieza. Y no me digas que no puedes porque a ti te conozco desde el segundo, Yamil, y sé que puedes. Sé que puedes. Así como puedes jugar, Un así poquito más de puedes. esfuerzo, claro, no un poquito más de esfuerzo, pero se puede. ¡Ey! ¿De acuerdo?
Ya, listo. Así Si como- ustedes se distraen y se ponen a conversar, perdemos tiempo y la tarea que no me permita responder, tarea para ti, ¿ah? Así que concéntrese de una vez aquí. ¿Qué Sí, sí, no consecuencias entusiasmo tuvo el ánimos. desarrollo arquitectónico o sea, qué consecuencias va a tener la arquitectura para estas culturas? Por ejemplo, el monolito, las ciudades, ¿qué le van a permitir? ¿Qué consecuencias tuvo? Las consecuencias que van a desarrollar la arquitectura de estas culturas es por ejemplo, el monolito, ¿para qué le servía? El monolito, en el caso de los tiahuanacos, aunque también en los Wari hacían monolitos, ¿para qué servía el monolito? Tiene que ver con los días. Empieza con la E. Para saber el tiempo, para saber el tiempo. Claro, para saber el tiempo y las estaciones. ¿Y solamente eso? Profesor, ¿puedo le mandar algo por el chat? ¿Ya? A ver. Para ver qué día está o qué año. Ya. Ah, corre, para saber Roberto. las estaciones. Digamos, si va a haber una catástrofe o algo. Las estaciones, ¿sabes qué significa? En verano, primavera, otoño, invierno. Esos son estaciones. Y obviamente con los monolitos ellos podían identificar, dependiendo a la sombra, en qué estación estaban. Porque recuerda que en aquel entonces no había calendario. Pero no te olvides también, quienes podían conocer o estudiar o utilizar los monolitos para conocer Eran los sacerdotes, eran los eran sacerdotes. solamente los sacerdotes. Ese conocimiento no lo sabían todos. Personas específicas. ¿Y recuerdas por qué no compartían el conocimiento? Para obtener el poder. Mantener el poder, así es. Así es. Muy bien dicho. Terminen de copiar, por favor. Ah, pero falta Profesor, algo. ¿los sacerdotes son malos? No podríamos, mira, cuando hablamos de historia, no podemos intentar juzgar el pasado con los ojos del presente. Hoy en día está mal visto lo que son los sacrificios humanos, ¿sí o no? Pero en aquel entonces Profesor. era normal. ¿Entiendes? No podríamos decir que los sacerdotes eran malos, ¿por qué? Porque era su manera de responder a ese momento. Entonces, no se trata de buenos y malos, se trata de entender por qué sucedió de esa manera. ¿Entiendes? Pero me gusta tu pregunta, aunque no lo creas, en la universidad también hay personas que solamente piensan que la historia es entre bueno y malo y no entienden de que la historia no tiene nada que ver con lo bueno y lo malo. La historia es la historia y punto. No hay otra cosa. Profesor, Dime, Janicita. lo bueno es que los españoles vinieron para ya no tener los sacrificios humanos de antes. Sí, implantaron la religión católica y en los católicos ya no es permitido la sacrificio. Profesor, La de abajo. A ver, pero Profesor. algo, ¿tú qué piensas? ¿Que ya terminamos de responder esta pregunta? No lo hemos terminado, falta. profesor, Dime, Alejandro, pero a los sacerdotes no les daba pena. era su forma de vida, ya era su estilo de vida. Es como decir, Y era un hábito. claro, era normal. Es como decir, profe, ¿y los presidentes que roban no se sentirán mal? ¿Tú crees que se van a sentir mal esos ladrones? Así es la vida, así es la vida. A ver, pero ¿qué falta? Las consecuencias que van a desarrollar la arquitectura de estas culturas es el poder conocer el tiempo y las estaciones. Recuerda lo que le mandé al chat. Las Poder, catástrofes. claro, Profesor, prevenir catástrofes. Ahorita te leo, Eduardito, un ratito, si no se me va la idea. Para hacer Sí. sacrificios. Y no te olvides, y hacer ciudades, porque hicieron ciudades, donde van a estar el pueblo, van a dividir ya al pueblo, a la población, entre otras cosas, ¿de acuerdo? Ya. Listo, ahí acabamos de terminar. A ver, Eduardito, algo me estabas diciendo, por el chat. pero no veo nada en el chat. Lo único que leí fue lo del ir al servicio. ¿Otra vez? Corre, pues, Eduardito, corre. Terminen de copiar entonces, chicos. Profesor, Dime, Jani.
¿Por qué también sacrificaban ¿Qué cosa? niños? ¿Por qué sacrificaban niños también? Muy buena pregunta, Hani. Muy buena pregunta. Es que ¿sabes por qué se sacrificaban niños? Y también animales pequeños, porque ellos representan inocencia y son las almas más puras, los que no tienen maldad, y por eso esos eran los mejores sacrificios según ellos. ¿Entiendes? En cambio, una persona adulta ya está corrompido, pues, ¿no? Pero un niño, Entonces los niños son lo que usted describió. ¿sí? Así es. Ay, güey, qué suerte de que no nacimos en ese año. Ah, sí, Pero que no nos definitivamente, sacrificaran, definitivamente. Sí, para que no nos Definitivamente sí. sacrificaran para que no nos sacrificaran y no nos tomen como dioses. De repente el profesor Yair hubiera sido el sacerdote, ¿no? Con lástima hubiera dicho, lo siento, Hani, te veo en 200 años. Y, ¿no? Ay, güey. Listo, terminaron de copiar. Continuamos a la 1. Continuamos a las 2. No sé qué se güey. Continuamos a las... Profe, me falta poner el puntito. Ya, voy a borrarlo de arriba, dejo lo de las consecuencias, ¿de Güey acuerdo? es Para una continuar. palabra mexicana que significa Chicos, se distraen, quitan tiempo para resolver los ejercicios. No se distraigan, por favor. Ese profe estamos en ahí. Perú. De repente, no, imagínate, profe, tantos han prevenido para los fenómenos y aún así han caído de repente al momento de indicar ¿no? los consejos, de repente la gente estaba diciendo, oye, no se dice güey, ustedes están distraídos en vez de escuchar al sacerdote. Imagínate, también puede ser. No se distraigan, chicos. La número 3. ¿Qué técnicas utilizaron los tiahuanacos para conservar su alimento? Yo ya hice esa pregunta. ¿Cómo? Y ¿Qué? A Los ver, ¿qué técnica? resecaron y las papas se volvían chuño. Para Y- para la conservación de los alimentos aprovecharon los rayos solares y el frío largo de la noche para desarrollar formas de conservación de los alimentos por largos periodos. ¿Y cómo se llama eso? Deshidratación. Utilizaron la deshidratación, no solamente en lo que son las vegetales, sino también en las carnes. En la carne y la papa. De la papa salió el chuño y de la carne de la llama, ¿qué? El charqui, ¿sí o no? Charqui. Y el charqui y el chuño es algo que hasta en la actualidad se sigue produciendo, ¿sí o no? ¿Desde dónde viene, profesor? Ya te estás dando cuenta. Nosotros estamos utilizando una técnica que utilizaron los tiahuanacos hace aproximadamente más de 2000 años atrás. Para que el alimento no se pudra. Imagínate qué adelantados estaban a sus tiempos. ¿Por qué crees que Profesor. Dime, Janicita. Si nosotros seguiríamos en esos tiempos, ¿hubiera seguido habiendo guerras? Definitivamente que sí. Recuerda Ay, que... si hubieran pasado 30, si yo hubiera nacido en ese año, ya, a espada fría. Ay. Es que no había espada. Si tú hubieras nacido en acá no había Hacha de espada. piedra, entonces, hacha fría. De repente hacha, o de repente mazos, o de repente Profe, hay otras cosas. algunos O de videos repente manzana. antiguos. Hay algunos videos antiguos que, ¿cómo se llama? Hay algunos pueblos que se pelean y no utilizan espadas, nada No, de no. hachas. Utilizan como unos palos con púas, Garrote, ¿no? Garrote, mazo. garrote, como tiran por sogas, todo el como sogas con rocas y Las así ondas, ¿no? atacaban. Llamadas ondas. Sí, sí, definitivamente. Y Es que un- recuerda, con no madera seguir. Profesor, se protegían. le digo un regalo que me dieron ¿Qué cosa? el año pasado. Pues me dieron una resortera. Ya está bueno, bonito la risotera, pero no me vayas a matar animales porque te vas a sentir mal. Recuerda el ejemplo que le enseñé No se respecto al preocupe, no pajarito se que yo maté preocupe, y no después se preocupe. se me Profesor, no se malogró el alma. preocupen, sí. Profesor, no se preocupen, sí. Con Están de mucho mi mismo cuidado. peso, no los mato. No, Sí, no si están de mi quieres mismo peso, practicar puntería, pon latas al final y a las latas, ¿no? a las latas. A las latas. Listo, continuamos. profesor, Dime, Alejandro. ¿cómo se... Allá. ¿Y qué pasó cuando un sacerdote moría? ¿Quién era el nuevo sacerdote? Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Recuerda que habían muchos sacerdotes. En este caso, para escoger un nuevo sacerdote, siempre se escogía
dependiendo a, primero, si el sacerdote había tenido hijos, o si había, de repente tuvo un hijo, pero qué tal si es muy pequeño, no va a poder controlarlo, ¿sí o no? O se escogía al segundo sacerdote mayor, al más grande, porque obviamente, ¿no? En aquel entonces, la edad significaba experiencia. Entonces, y obviamente no vas a confiar en alguien que recién tiene 12 años por encima que alguien que ya tiene 70, pues, ¿no? Hoy en día, lastimosamente, al abuelito se le ha perdido lo que es cierta importancia, pero los abuelitos son demasiado importantes por la experiencia y conocimiento de la vida. Profe, los abuelitos tienen más experiencia en la vida, menos que los Definitivamente. adultos. Chicos, borro Profe. entonces. Vamos a continuar. Sor, Me acaba de salir pero los digamos últimos 10 que, minutos. 8 minutos. digamos que no hay segundo sacerdote, tampoco tercero ni cuarto, ni quinto. Siempre va a haber la manera de conseguir sacerdote, o puede ser una sacerdota también. Recuerda que también había posibilidad de ello. Cierto, también había sacerdotas. La segunda pregunta, ¿por qué crees que esta técnica se utiliza hasta la actualidad? ¿Por qué crees que ¿Tú utilizarías una técnica que no te vale? No, Ah, nunca. Entonces ya te di Tiene la que utilizarse respuesta. para algo. Ya te di la respuesta, ¿sí o no? Ya te di la respuesta. Pero eso lo haces tú solito, ¿de acuerdo? Sigamos porque ya me quedan 7 minutos. Ya sabes más o menos cómo resolver esa pregunta. ¿Para qué le servían los monolitos a la cultura tiahuanaco? Ya sabes de esa pregunta. ¿Qué día es o qué estación de año están? Los monolitos servían para conocer las estaciones y del el año. tiempo en el que se encontraban, ¿no? Y recuerda que no todos podían o sabían leer eso, ¿no? O Profesor. interpretarlo, ¿no? Dime, Alejandrito. Pero ahí cómo sabían la hora, si es que ni siquiera había un reloj. Recuerda que la hora, nosotros también para inventar el reloj, no es que haya sido ya por mi criterio, yo pongo mis 24 horas, no ha sido así. En aquel entonces los sacerdotes ya habían calculado inclusive cuánto demora la Tierra en girar completamente al Sol. Recuerda que ellos tenían conocimiento de la astrología. ¿Por qué? Porque era muy importante, porque de eso dependía lo que es el cultivo. Tenían que aprender eso. ¿Ya? Sí sabían eso y seguramente los monolitos también les identificaban según la sombra que producían, qué hora era. Por ejemplo, cuando el monolito, imagínate acá, ya yo te dibujo un monolito, acá está un monolito. Por ejemplo, si la sombra es chiquitita, lo voy a dibujar la sombra de otro color, del negrito, mira. Por ejemplo, si la sombra es chiquitita nomás así, ¿qué idea se te presenta? De que es mediodía, porque prácticamente el sol está encima de ti. Cuando es mediodía, el sol está encima de ti. Entonces, Profesor, ya hay que responder la pregunta. oye, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta por el tipo de sombra, ¿no? Si la sombra está más larga, de repente todavía no es mediodía o de repente ya pasó mediodía, pero eso lo sabían interpretar los sacerdotes. ¿Te das cuenta? El tiempo sabían identificarlo solamente con sombras. Algo así como el reloj de arena, ¿no? Entre otras cosas. Ya la última, ¿por qué la cultura wari buscó expandirse y someter a otros pueblos? ¿Por qué lo va a hacer la cultura wari? ¿Por qué van a someter y buscar otros pueblos? ¿En qué les va a servir? No, esto es para afiliar. Para Dime, la Miguel. explotación Mami, de ¿le filo su punta? Alejandro, tu Para la- micrófono. Ay, ay. para la explotación de pueblos y poniendo tributos para el mantenimiento de su ciudad. Muy bien. Para poder recibir mayor cantidad de tributos para la ciudad principal y extender su poder en más territorios. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Por qué la cultura wari no tuvo éxito y terminó en la decadencia? ¿Por qué? Mira, hasta los wari van a Porque no decaer. sabían que iba a ser frío y calor por la época del niño. O que Hubo hubo una una gran sequía, y ¿no? acabó con la cultura. Porque hubo una gran Pues. sequía que afectó a los cultivos. ¿Solamente eso? Y por el fenómeno del niño. Eso tiene que ver con la sequía. Hay otro motivo. Recuerda que los wari, en su extensión, ¿qué comenzaron a hacer? A hacer ciudades-estados, ¿sí o no? Varias ciudades. ¿Qué van a Y sus ocurrir? ciudades se dividieron. La ciudad principal va a perder su poder porque ahora las ciudades así que estaban en otros lugares van a tener mayor popularidad
¿Y qué va a provocar? De que cada una quiera vivir por su cuenta. Se van a querer separar. Y por eso los Wari van a desaparecer. Porque no supieron controlar a esas ciudades. Imagínate. Imagínate, ¿ah? María, Fue su merecido. ven. Bien merecido, ¿no? Pasa, ven. Entonces decimos, ¿no? Porque hubo una gran sequía que afectó a los cultivos y porque las ciudades María, mira. No sé, secundarias con eso comenzaron... sí no. Alejandro, tu micrófono, por favor. Porque las ciudades secundarias comenzaron a aumentar su poder y buscaron la separación. Lo que, nada más creo, ¿no? Ya sabes que eso va a provocar que los Wari prácticamente también lleguen a Se su decadencia. extingan. ¿no? Extingan, en pocas palabras. Como los dinosaurios. Como los dinosaurios. En el caso de los dinosaurios, pero no fue porque cada dinosaurio puso su ciudad. En el caso de los Y dinosaurios no es fue una que un catástrofe meteorito natural. cayó. Y aunque no lo meteorito creas, el cayó. meteorito no mató a los animales. El meteorito habrá matado al 5% de animales. ¿Sabes lo que en verdad mató a los animales en aquel entonces? El humo, porque no podían respirar. Tampoco, La comida. tampoco, La contaminación. tampoco. El fuego. Ah, profe, ya sé. El fuego. Por el miedo. Usted iba a Escúchame, decir. Por el Escúchame. fuego, por el fuego, por te el voy a explicar fuego, algo, te voy a explicar algo. Quiero por el contarte algo. fuego, Pero escúchame, Yamila. por el fuego. Escúchame, claro, es el fuego, pero te voy a explicar por qué el fuego provocó un incendio que jamás había visto y jamás se va a ver porque fue el Incendio peor de forestal. todos. Porque en aquel entonces los árboles no morían, a pesar de que salían sus raíces del piso, ellos seguían con vida. ¿Y qué produce el árbol? Demasiado oxígeno, ¿sí o no? Sí. Si los árboles no mueren, imagínate la cantidad de oxígeno que había en aquel entonces. Por eso cuando cayó el meteorito, comenzó a crear un incendio, y ese incendio con Y los tanto árboles se oxígeno... murieron y porque ya no había aire, pues ya se empezaban Escúchame, a por favor, morir. Yamil, escúchame, por favor. El meteoro cae y comienza a generar un incendio, y porque como hay tanto oxígeno, recuerda, el mejor amigo del fuego es el oxígeno. Y cuando hay mucho oxígeno, ¿por qué crees cuando tú quieres prender de repente, no, el carbón? ¿Qué haces? ¿No le echas aire? Sí. Para que Hace prenda, ¿sí o no? que crezca Le el fuego. soplas. Fuego. Ya, pues, ahora te das cuenta por qué el oxígeno es tan importante. Y en aquel entonces, donde los árboles no morían, imagínate la cantidad de oxígeno que había. Por eso los dinosaurios también eran grandes. Y con tanto oxígeno y ese Pero, incendio que se está profesor, provocando, crea un incendio enorme, y el incendio va a ser el que va a matar al 70% de los animales en aquel entonces. No fue el meteoro. Entonces quedaba el 30% de animales, profesor, quedaba el 30%. Así es. Hani, dime. ¿Y los dinosaurios del mar? Ellos en este caso son ese 30% que va a sobrevivir. No me lo hice. La última pregunta, ya sabes que solamente es para desarrollar con sus propias palabras, lo buscan y lo hacen. Y por favor, recomiendo dibujar. Dice pegar, pero yo te recomiendo dibujar. Y si quieres pegar algo que sea lo más Profe, eso reciente. ya lo hicimos. Nosotros Yo ya lo lo hice con hicimos. Fanny. Yo lo hice Genial, con entonces, Fanny. ya lo han hecho genial. Chicos, Ya me despido entonces. Terminen de copiar y si no han terminado, tómenle una fotito que ya se acaba el Zoom. Cuídense mucho, chicos. Un fuerte abrazo a la distancia y por favor, No, el profe. teatro. Profesor, no conmigo, cuídese. practiquen. ¿Que hoy tenemos? No, Profe. pero practiquen para cuando tengamos el ensayo final. Nos vemos, chicos. Un fuerte profesor. abrazo a la ¿Por distancia. qué dice el enseño final, profe? Porque de esta